queremos dar la bienvenida, es un auténtico placer y un lujo contar con Antonio Pérez Henares. Antonio, buenas tardes, ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Compañero, periodista, compañero, escritor y uno de los grandes autores en el género de novela histórica. Pero, Antonio, cuando hablamos de novela histórica, que nadie tenga miedo, que no tengan esa cosa de, bueno, esto va a ser aquí un recorrido por toda la historia y voy a dejarlo en la primera página. No, al contrario, nos va a enganchar desde el primer momento. Además, una historia, yo creo que un tanto desconocida, que es la historia de Alfonso VIII, el rey pequeño, que además empezó a reinar muy jovencito. Y comenzó su aventura a una tierna edad porque se quedó huérfano a los 3 años. A los 3 años. Su madre, doña Blanca de Navarra, había muerto casi de su parto. Y su padre, Sancho III de Castilla, el deseado, murió también jovencísimo. Y él era un niño huérfano, lógicamente heredero de la corona de Castilla, pero imagínate, primero a los 3 y a los 6 años, pues manoseado, diría, por todas las grandes familias nobiliarias castellanas, quien tenía la custodia del rey tenía el reino, y por su tío, por su propio tío, el rey de León, que quería su custodia pues para apoderarse, en cierto modo, del reino de Castilla. Ahí empieza la novela, con el rey pequeño. Le llamaron así los musulmanes, precisamente porque era el rey niño. Ese rey niño cercado en la ciudad de Atienza, en la gran ciudad fronteriza de Atienza, y que fue puesto a salvo por los arrieros de Atienza, por los recueros que lo disfrazaron de arriero y lograron escapar con él. Ahí empieza la novela, y he de decirlo que para mí es algo muy cercano porque yo soy natural precisamente de esa tierra, de esa frontera castellana, de lo que se llamó el común de la villa de Atienza, el común de tierra de la villa de Atienza, y esa fiesta, o sea, conmemoran eso todos los años desde hace 800 y pico, esto fue en 1963. Y ahora será, este año toca el día de San Isidro, que también sale en la novela, porque es de esa época, era un zahorí que encontraba agua. Antonio, un rey pequeño, que no pusieron ese nombre, ese mote los musulmanes por su temprana edad, claro, era el rey pero niño. un rey pequeño, pero grande en valentía, en osadía, quizá. Sí, en algún momento excesivo. Curtió un carácter increíble. A los 13 años, ya delante del castillo de Zorita de los Canes, que es el gran castillo sobre el río Tajo, construido por los musulmanes con la piedra de la ciudad visigoda de Recópolis. Lo conozco muy bien, porque... Y a él habían tomado prisionero a su ayo, a don Nuño López de Lara, y entonces creyeron que como tenía 13 años, menudo carácter. Hasta que no rindió el castillo y liberó a su ayo, no paró. Y luego estuvo casado con un personaje fascinante. Su mujer era nada menos que Leonor de Plantagenet. La conocerán porque era la hermana de Ricardo Corazón de León. Más joven aún que él. Sí, él tenía... Los casaban cuando él tenía 14, 15 años, ella 10, era una princesita inglesa, aquitana, que llegó aquí, y es una de las parejas más fascinantes de la historia, porque él inmediatamente protegió a la niña, y luego estuvieron toda su vida juntos, tuvieron que les vivieran 10 hijos, y la reina iba con él a todos los sitios, incluso si había una batalla se quedaba en el castillo, pero cercano, o sea que había, Antonio, amor de mucho. Verdad, a pesar de que en esas épocas eran matrimonios convenidos y muchas veces había más odio que amor. Desde niño, yo creo que él, un jovencito que había sido un joven desvalido, etcétera, como protegió inmediatamente a Leonor, que se convertiría en una de las reinas más autóctonas, a pesar de haber... Y trajo además muchísimas cosas, trajo canteros de Aquitania, hicieron catedrales y desde luego ayudó muchísimo. Fueron a morir prácticamente al mismo tiempo. Tras la victoria de las Navas, a los pocos años, el rey enfermó yendo hacia Plasencia a ver a una hija suya que estaba casada con el rey de Portugal, enfermó y murió, y la reina le siguió a la tumba a los pocos meses. Es una historia de amor real, y cuando se ha intentado hacer una leyenda contra el rey Alfonso VIII diciendo la judía de Toledo y tal, es absolutamente mentira. El rey
Bueno, aparte es que la reina estaba casi siempre embarazada, eso también es verdad, pero que estaban muy cerca, se apoyaron muchísimo. Y este hombre curtió un carácter que por eso te digo que a veces lindaba lo temerario, y en concreto este sería el rey que destrozaría al peor enemigo que posiblemente ha tenido la cristiandad española y la cristiandad europea, porque era el imperio almohade, que eran los integristas, los fanáticos, el Daesh de entonces, pero con un poder increíble que aplastaba a todo lo que se les oponía a su visión fanática e integrista, bien fueran musulmanes, los reinos de taifas, como cristianos que vivían en su territorio, como judíos, y esa confrontación pues tuvo momentos muy duros, la derrota en Alarcos y la victoria en las Navas. En la derrota de Alarcos es posible que la temeridad del rey, lanzándose el primero al asalto de... no había perdido hasta entonces y fueron envueltos, y solo la providencial visión de alguien que conocéis muy bien aquí, don Diego López de Haro, él fue quien contuvo todo lo que pudo al ataque terrible del ejército almohade y hizo refugiarse en el castillo de Alarcos a lo que quedaba del ejército castellano, y salvó pues quizás a 5.000 caballeros, que serían luego la clave, porque ese mismo don Diego López de Haro es el que encabeza la primera oleada de ataque contra el ejército almohade en las Navas de Tolosa. Es un hombre clave en lo que es la vida de Alfonso, y uno de sus más leales, el señor de Vizcaya. Es como aparece en todas las crónicas, porque ya Vizcaya, Álava, Guipúzcoa forman parte de la corona cuando el rey ya jura sus fueros. Se pueden aprender algunas cosas de la historia y de la convivencia, quizás a la luz de algunas de estas cosas. Muy poca gente sabe posiblemente que don Diego López de Haro fue pues el jefe de la caballería cristiana en la batalla de las Navas, así de simple. Hay muchas sorpresas, ahora hablaremos también de esa documentación, que me imagino, Antonio, que también te ha sorprendido, ¿no? Cosas que precisamente has ido descubriendo a lo largo de esta documentación para escribir El Rey Pequeño, pero cuando hablabas de ese extremismo, ¿no? Que todos los extremos son peligrosos, tanto en el bando cristiano como en el lado musulmán, pero a pesar de los siglos nos vamos a ver casi identificados, ¿no? Actualmente... ¿Cuándo? Vivimos también una batalla, que no son las cruzadas, no es la reconquista, pero que también con la yihad, ¿no? También con el Daesh, estamos sufriendo nuestras carnes. O sea, pasan los siglos y no avanzamos. ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, yo creo que en concreto en lo que es el campo islámico, mientras que en el mundo de la civilización cristiana ha habido una evolución evidente, el Renacimiento, el hombre como medida de las cosas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda una serie de cosas. Esto no se ha producido de la misma manera en el campo islámico, y cuando yo me casi aterra cuando lees las proclamas del Mahdi Almohade Unmar, es que de pronto estás leyendo las proclamas o las que están en internet ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Otros medios, otros canales, sí, pero sí, el mismo mensaje. Pero calcao, y yo creo que a veces tan calcao que es copiado directamente, ¿no? Y esto te produce un cierto pánico, porque es la vuelta a la tiniebla medieval más... Y además una cosa, que es que lo primero que hacían, y entonces como ahora, es que no es una cosa de musulmanes, no, integristas contra primero los propios musulmanes, luego contra las gentes del libro, que se dice judíos y cristianos. Es simplemente la imposición de una parte, o sea, de un concepto de la doctrina islámica y del Corán a sangre y fuego, y al que no queda absolutamente aplastado. Le mataban, o si no, le desterraban al Sáhara. Sí, es que durante la época del califato, de los Abderramanes, hombre, no había una igualdad, pero sí había una cierta coexistencia. Claro, había obispos mozárabes, los mozárabes eran los cristianos en territorio musulmán.
De la misma manera que los mudéjares eran musulmanes en territorio cristiano, y estaban los judíos, que tenían una importancia enorme, ¿no? Bueno, hasta la llegada de los primeros, de la primera oleada integrista, que son los almorávides, se había mantenido. Se puede hablar de convivencia de esta manera, pero desde luego, si hubo un momento que se pudo entender como una España multicultural, fue entonces. A partir de los almorávides ya no, y ya con los almohades es imposible. Es el fanatismo en estado puro, y ahí quedaba el combate o la sumisión hasta ese punto. O te conviertes o te mando al Sáhara y allí te mueres, no hace falta que te mate. Eso sí que fue muy importante. De hecho, cuando se produce la batalla de las Navas, vienen a combatir guerreros del otro lado de los Pirineos. Pero he de decirte que luego fue una batalla puramente hispana, porque esos cruzados se marcharon, no fueron a la batalla. No entendieron, bueno, quisieron asaltar la judería de Toledo, por ejemplo, y los caballeros hispanos, tanto navarros como castellanos, como los que habían venido de León, aunque el rey no estuvo, se armaron y defendieron a la gente que convivía con ellos en Toledo. Eso no les cabía en la cabeza, y luego tampoco que el rey no dejara que se pasara a cuchillo a las poblaciones que se iban tomando. Hicieron que se volvieran, no combatieron. En la batalla combatieron 3 reyes, por cierto, los 5 reyes cristianos eran primos. Eso sí que era Juego de Tronos, de verdad. Es que ahora eso, me alegra, Antonio, exacto, el tema de Juego de Tronos, porque también había muchas envidias, juegos entre familias, ambiciones batallas, peleas. Entre los mismos cristianos. O sea, Sí, que sí, al no, final casi muchas veces incluso casi se acercaban al bando musulmán En para Alarcos, fastidiar, vamos a decir, a los propios En Alarcos, compañeros. Los Castro, que habían sido los primeros tutores del rey, luego se pasaron aliados con el rey leonés, y después de Alarcos, y en el propio Alarcos, una parte del ejército musulmán no es musulmán, es cristiano, son los Castro, que atacan, son punta de lanza en el ataque contra los cristianos. Pero es que después de Alarcos, el rey de León y el de Navarra se coaligan con los almohades para atacar a Alfonso, que solo tiene en ese momento el apoyo de su gran amigo y también primo, el rey de Aragón. Es que, claro, los 5 eran primos, y eso significa herencias, lindes, con Navarra. Tierras, poder, riqueza. También había bodas cruzadas, o sea, había de todo. Mucho más interesante. Y luego en el mundo musulmán estaban los reinos de taifas, el rey luego de Murcia, el gran imperio almohade, lo que quedaba de los almorávides en Baleares. O sea, se podría hacer un Juego de Tronos muchísimo más, y hermosísimo, porque un mundo y el otro eran fascinantes. Eso sí, sin dragones. O sea, no había. No había. Pero además es que no hacían falta los dragones. Ese era el verdadero Juego de Tronos, pero cierto, real y perfectamente documentado. En la batalla, sin embargo, sí que, aunque solo acudieron 3, los otros 2 mandaron su caballería. El caso de León es un poco con no tanto empeño. En el caso del rey portugués, sí intentó por todos los medios venir, pero tenía que hacer frente a otro ejército almohade que le estaba presionando, pero sí combatieron juntos. En ese momento sí que hay una unidad en el ataque, y de hecho el asalto último, por un lado entra la caballería castellana, y por los 2 flancos, famoso Sancho VII el Fuerte, que la gente no lo sabe, descendiente directo del Cid Campeador, porque una de las hijas de verdad, no se llamaban Isolda y Elvira, María y Cristina, se casó con un infante navarro, y su hijo, García Ramírez, fue el que restauró la corona navarra. Por tanto, Sancho VI el Sabio y Sancho VII el Fuerte, el famoso de las cadenas y todo eso, eran descendientes directos de Rodrigo Díaz de Vivar. Y por el otro lado estaba el gran amigo siempre de Alfonso, Pedro II de Aragón, que sufrió aquel día una lanzada
que no le causó la muerte, pero pareció premonitoria. A poco tiempo después, defendiendo a sus súbditos al otro lado de los Pirineos, los cátaros, fue muerto de una lanzada en el mismo sitio. Era un gran rey, Pedro II de Aragón, muy valiente. Y una batalla clave que bueno, fue fundamental bueno, pues en la época de la Reconquista, la batalla de las Navas de Tolosa, y un personaje clave, Alfonso VIII. ¿Por qué, Antonio, decidiste emprender bueno, pues esta aventura también, que es escribir esta novela? Y cuál de los personajes, porque hay muchos personajes, hablaremos también de los paisajes, también fundamentales en la novela, bueno, pues es de tus favoritos, aunque sé que es difícil elegir porque es una novela de personajes, sí, de historia y de paisajes. La historia, yo procuro siempre cuando hago novela de historia, toda la documentación, ir a los sitios, subir a las almenas, ir a las iglesias, ir a los campos de batalla, de alguna manera que eso te hable, los escritos, los documentos, pero también me interesa mucho el paisaje y el paisanaje. Y eso es la historia. Luego hay dentro de eso unos personajes históricos y otros que son personajes puramente de ficción, que son la trama novelesca. Entre ellos, pues efectivamente hay algunos, está el protagonista y la protagonista, que es una juglaresa. El niño es un huérfano como él, que es el que le acompaña en esa huida, un hijo de arriero. ¿Había entonces ese contacto entre personas del pueblo llano, ¿no? En este caso sí, este por niño una cosa, y el porque lo que yo quiero contar es la epopeya de lo que fue la repoblación de ese territorio. ¿Qué es lo que hizo este rey y su abuelo? Eso era una tierra muy peligrosa, era la tierra de la frontera. La caballería ligera árabe estaba una noche, podía llegar, matarte, violar a tus mujeres, cautivar a tus hijos, talarte los árboles, quemarte las cosechas, llevarse tus ganados. Sí, pero si ibas allí, el rey te daba tierras que eran tuyas, que tú podías labrar y roturar, que tú además podías transmitir a tus hijos, y te daba fueros. Esto es, te daba derechos. De alguna manera te convertía en un ser plenamente libre y con derechos. Que tenías un concejo, y en esos concejos que se celebraban en los atrios de las iglesias románicas, votaban esa gente. Eso sí, tenían una mano en la estiba del arao y otra en la lanza, porque también ellos atacaban, pero también había que defenderse. Eran las famosas mesnadas concejiles. Eran las gentes del común, que se llamó, los caballeros de sierra o caballeros villanos. Esa a mí me parece la gente de la verdadera epopeya, la que está sobre el terreno en unos sitios muy peligrosos, pero ahí se gana su dignidad, su libertad. Y hay una frase que siempre me conmueve porque no es de entonces, es que se le he oído a mi abuelo materno: no soy más que nadie, pero menos que ninguno. Eso está diciendo la dignidad del hombre delante de un noble, de un conde o de quien fuera. Y soy un caballero porque tengo un caballo, porque tengo armas y porque iré a la batalla, y que a las órdenes de mi rey, ya no dependo de un noble, ya no soy de una mesnada nobiliaria. Eso es importantísimo. Y dentro de esos personajes, pues hay uno que me fascina porque ya viene de la anterior novela. Es Josune. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, por esa ligazón que hay entre lo que es el norte de Castilla y el mundo euskera. Mira, en la anterior novela yo descubrí una cosa increíble. Álvar Fáñez de Minaya, el brazo derecho del Cid. En ningún sitio ponía Álvar Fáñez Minaya. Lo que ponía era Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Lo que quiere decir, mi anay, mi hermano Álvar Fáñez, eran primos hermanos, el que Zorita mandó. Luego se ha puesto Álvar Fáñez y no, mi anay. ¿Por qué? Porque había vocablos vascones que además han dado lugar a esta sonoridad y rotundidad que tiene la lengua castellana, que tiene ese vocablo mucho más recio, para que nos entendamos, que lo que es el habla gallega y portuguesa y lo que es el habla catalana o valenciana. Mi anay. ¿Por qué? Pues porque el abuelo del Cid era el teniente del castillo de Amaya, y porque Álvar era de Orbaneja del Castillo, que está en la linde del Ebro, y porque en mi tierra hay poblaciones como Chilueches, Chiloechea o Mandayona, ya me contarás qué raíz tiene, y porque las mesnadas alavesas fueron las que tomaron Ita.
O sea, eso es así. Y yo quería en Josune personificar todo ese mundo, todo un mundo que además no me es nada ajeno, porque yo vine ayer a Bilbao, Y a Durango. pero vine antes porque quería volver a Durango. Y quería volver a Durango porque yo me he criado en Durango, porque yo viví ahí desde los 8 hasta los 15. Luego volví hasta los 20 y tantos y luego, por desgracia, no he podido regresar hasta ayer, que fue un día muy emocionante para mí. Pues mira, pues cogí el Euskotren, me fui tranquilamente, llegué a la estación, subí, vi Escurdi, seguía en su sitio, fui caminando, crucé Lebaizábal, llegué a Santa María. El casco está maravillosamente, está además de bien, me gustó muchísimo verlo. Pues fui a la calle donde había vivido, a Goyencalle, a Artecalle, a Calle Barría, vi mi colegio, el de los jesuitas, donde estudié de niño. Yo estaba en ingreso primero cuando Iñaki Azcuna, el gran alcalde de Bilbao y esa excelente persona, que la verdad que tanto sé que habéis querido y hemos querido mucho, es durangués. Y bueno, y Urkullu, el lehendakari, está casado con una duranguesa, ¿eh? Porque ya sabes que aunque no lo sea, soy castellano y alcarreño, sí que tengo desde luego y a mucho orgullo esa buena herencia del tiempo pasado aquí y una cierta impronta de esta tierra que ayer recuperaba en olores, en colores, vamos, que un par de veces se me humedecieron los ojos. Y entonces una visita que tienes que repetir, Antonio, ¿no? Que no pasen muchos años. Pero con bastante más tranquilidad, muy pronto, porque tengo yo ahí algunas asignaturas pendientes de volver a algunos sitios, pero de tomármelo con calma. Este ha sido como un reencuentro emocional, pero que además pues me quedé a pasear y, bueno, tomarme algún pote también. O sea, que es importante, que si no, no es estar en el País Vasco, ¿eh? No se toma sí, eso un pote por sus calles. Sí, es una de las ventajas, un pincho y eso. Al final volví a Bilbao y no me fui a cenar, cené pinchos y ya está. Antonio, antes decíamos que una vez más, bueno, como es habitual en ti, el rigor, la documentación es importante en tus novelas, no solamente, como decimos, novela de protagonistas, de personajes, sino también de paisajes. Y en esa documentación, antes hablamos de alguna que otra, bueno, sorpresa que la gente, ¿no? que los lectores nos vamos a ir encontrando en esta novela, que incluso tú mismo, Antonio, te irá, ¿no? Habrás descubierto alguna que otra curiosidad. Sí, yo me he llevado sorpresas. Luego, claro, es que tiras de la documentación. Yo tengo un gran aliado, que es un medievalista buenísimo, Plácido Ballesteros, que me ayuda fundamentalmente a escudriñar y a descubrir. He tenido incluso algunos compañeros, aunque no eran periodistas entonces, pero que me han ayudado mucho. Por ejemplo, el cerco de Huete por el califa al-Mansur, curiosamente, está descrito maravillosamente por un historiador musulmán, por Absala, y documenta que estaba allí nada menos que Averroes, el gran pensador del mundo hispanoárabe, el cordobés Averroes. Y claro, he ido siguiendo precisamente todo el cerco muy fácilmente. Tenía un cronista de la época, un periodista que dató aquello. Pero en la batalla de las Navas me sucedió algo parecido, esta vez por el lado cristiano. Rodrigo Jiménez de Rada es un narrador maravilloso y yo creo que escribe muy bien y con metáforas. Hombre, era el arzobispo de Toledo. Y luego también es verdad que se pone él a sí mismo pues bastante bien, hombre, pero para eso escribió la batalla él, ¿no? Pero incluso con detalles, como que al día siguiente de la batalla hicieron las hogueras con las flechas. Con tantas que se habían disparado, es cuando, bueno, dice, pues solo quemamos a lo mejor una cuarta o una quinta parte de lo que el día anterior se había disparado. Con los astiles de las flechas hacían las hogueras. Y luego, en el personaje femenino, por ejemplo, pues una juglaresa. Pero sí, efectivamente, he encontrado grabados donde aparecen mujeres juglares, tocadoras de cítara, por ejemplo, y he elegido una de ellas como el amor del protagonista.
Antonio, yo sé que me da mucha pena estar mirando el reloj, yo estaría horas y horas y horas contigo, pero luego seríamos culpables de que perderías el avión, que es que tienes que salir con la promoción del Rey Pequeño. Pero una pregunta, una duda. El Rey Pequeño, pero no el Pequeño Rey. Porque no, claro. este título ya avanza en alguna aventura. Los musulmanes le decían el Rey Pequeño porque era el Rey Niño. En Atienza se le llama el Rey Niño, ni porque lo fuera de estatura, ni lo fuera de coraje, ni lo fuera al final de poder. Es el hombre que cambia la historia. Él lo logró. Era un carácter verdaderamente importante y tanto él como su esposa, como Leonor de Plantagenet, fueron providenciales en la historia de España. Yo creo que efectivamente se le debe mucho. Ellos construyeron el monasterio de las Huelgas en Burgos y todavía se puede ver su tumba y la de sus hijos. Curiosamente no llegaron a tener un hijo heredero porque el infante murió un año antes de las Navas, cuando ya era muy mayor, casi 20 años, pero sí una hija, doña Berenguela, que se casaría con el rey de León y su hijo, o sea, el nieto de estos, sería Fernando III, el santo, el que finalmente tomaría Córdoba, Sevilla y ya casi culminaría lo que es la parte esencial de... Pero desde las Navas lo que cambia es el signo. Desde las Navas ya la hegemonía es cristiana y, digamos, los que están en retroceso son los musulmanes. La balanza, ¿no? Cambia de sitio al lado cristiano. Y se ve también esa sociedad, ¿no? La sociedad feudal es la que en un momento ha terminado poniendo... En el libro también es interesante ver el nacimiento de las órdenes militares. Aquí había templarios, sí, pero aparecen las órdenes militares claramente españolas, que son Santiago y Calatrava, porque Calatrava la Vieja es un punto clave, tomado, retomado, vuelto a tomar, y finalmente destruido, y luego los calatravos construyen la fabulosa Calatrava la Nueva, enfrente a Salvatierra, dominando todo el valle y toda la entrada y salida de Al-Ándalus. La verdad es que, Antonio, estaríamos yo toda la tarde escuchándote, disfrutando de tu diría compañía. Que si alguien puede en un momento determinado, el libro también puede ser una guía para ir a lugares muy hermosos y muy desconocidos, como Atienza, como Sigüenza, como Hita, como Zorita, como Calatrava, tanto la Vieja como la Nueva, como ese monasterio que he dicho de Burgos, como Toledo, en fin, lugares que merece la pena. Y también, por supuesto, yo al revés. Yo pienso volver siempre que pueda a Vizcaya, a Durango. Y ya sabes que los durangueses siempre hemos sido muy de casa, ¿eh? Y nacís donde queréis. Sí, bueno, son los de Bilbao. No, eso mayormente los de Bilbao. En Durango, Antonio, yo la próxima vez que vengas, fíjate, el pote, vamos a Durango, lo pago yo. ¿Qué te parece? Nada, encantado. ¿Te parece? Y te tomo la palabra. Hecho. Muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena por hacernos disfrutar de esta gran aventura, con esta gran historia y conociendo nuestra historia, que hay que conocerla precisamente para no cometer a lo mejor los mismos errores. Exactamente. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos avanzando en esta tarde de lunes con más temas y con más invitados que irán pasando poquito a poquito por esta tarde. Aquí en Objetivo Vizcaya. No se muevan.